nuevo aquí con ustedes. Esta vez vamos a hablar un poco de cómo hicimos la planeación del viaje. Primero que nada, pues fue un viaje que iríamos desde jovencitos. Hace muchos años, hace 40 años. Yo creo. 42. 42 años. 42. Sentados abajo de un árbol en la deportiva sin tener más que los sueños. Así es. No hay tiempo que no, como dicen, Plazo que no se se cumpla, cumpla, ¿no? no hay tiempo que no se llegue. Pues sí, de hecho sí, éramos muy jovencitos. Nosotros somos novios desde los 18 años. ¡Wow! Y tenemos 42 años juntos, 40 de casados, que de hecho cumplimos los 40 de casados en el viaje y festejamos también el cumpleaños de Alex allá, que ha sido pues siempre pues un sueño que teníamos latente en la mente, que sabíamos que era súper complicado porque se necesitaba mucho tiempo y también dinero, ¿no? Ahorros. Por supuesto que a los 18 ni de broma no teníamos ni siquiera la vista de tener un trabajo, ¿no? Pero fue un sueño que hicimos así desde jovencitos y pues ese fue el inicio de, digamos, de un plan, ¿no? Así es. Cuando retomamos, empezamos a pensar qué íbamos a hacer cuando nos pensionáramos y empezamos a pensar pues en viajar, que nos gusta mucho viajar y lo empezamos a pensar más seriamente entre más se acercaba la fecha en que ya nos podíamos pensionar. Para retirarnos, claro. Y entonces ya es que empezamos a hacer este plan más en serio, ¿no? Así es. Empezamos con un par de esbozos porque hicimos dos. Teníamos dos opciones, así es. Sí, pero a él le atraía mucho la idea de irnos por Baja California porque ninguno de los dos conocíamos Baja California. Sí, recorrer la península era una opción y la verdad que pues creo que fue lo que ganó la Sí. península de Baja California, ¿no? Sí, porque la otra idea era irnos por el otro lado, ¿no? Del país. Ujú. Pero este lado nos ganó mucho la idea de cruzar Baja California. Así es. Y pues la verdad, muy agradablemente. No, sí, la península es una maravilla, un lugar precioso, unas vistas impresionantes, ¿no? Y ves desierto, ves playa, ves unos acantilados maravillosos y la verdad que vale la pena. Es una, si no mal recuerdo, son todo el recorrido de Los Cabos hasta Tijuana, son 1600 kilómetros y bueno, pues ahí vas viendo todos los paisajes. Hay una carretera que recorre 140 kilómetros de pura recta, ¿no? Y hasta donde hemos visto creo que es la más larga de todo Latinoamérica. No hay curva alguna, es una recta y bueno, vas viendo paisajes de todos lados. A veces vas a la orilla del mar, otras veces vas por el centro de la península, pero ese viaje vale mucho la pena, ¿no? Sí, totalmente. Mucho la pena. Aquí en la planeación, pues como les digo, teníamos dos esbozos, pero este era hasta incluso más fácil de recorrer que el del otro lado, que pues iríamos hasta Nueva York, Toronto, Montreal, etc. Este lado era, la idea primaria era llegar hasta Alaska, pero por también las fechas en las que queríamos hacer el viaje, pues conllevaba mucho riesgo de manejar en hielo y en nieve. Tanta nieve, claro. Entonces, como no sabemos realmente el estado de la carretera, ya del lado canadiense hacia el norte, pues no nos quisimos arriesgar a eso. Muy pronto vamos a hacer un crucero a Alaska para conocer Alaska de todos modos, pero por lo pronto aquí llegamos a Victoria, Vancouver, y luego caminamos un poquito hacia el centro del país, hacia unos pueblitos pequeños que se llaman Queremeos o Soyos. Que fue buena idea, la verdad, fue buena idea. En el recorrido vimos también a familiares que tenemos en Estados Unidos, vimos a familiares que tenemos en Guadalajara, así es que sirvió para todo un poquito.
Entonces, creo que en la planeación hicimos primero nada más un esbozo general de qué ciudades queríamos visitar o teníamos que pasar por ahí para poder continuar con el viaje. Primero que nada, pues trazar una ruta viable. Les recomiendo que su plan de viaje sea un poquito flexible por cualquier contingencia. En nuestro caso no podíamos alterarlo mucho porque íbamos a vernos con más personas, ya tenían vuelos inclusive reservados, nos esperaban en cierta fecha, etcétera, ¿no? Yo utilicé en este caso un Excel. Obviamente pues sí oculté algunas columnas. Muy importante, empezamos nuestro viaje con las fechas, ¿verdad? También las fechas eran importantes también para no encontrar tanto frío en Canadá. Entonces por eso decidimos salir el día 30 de enero. Fueron más o menos 80 días. En un principio, bueno, ya empezamos a afinar detalles, nos fuimos dando cuenta de que había ciertas dificultades, como por ejemplo contratar el ferry. Había páginas que decían que hay veces que el ferry no te dejaba subir. Yo no lo creo por la experiencia que ya tuvimos, sí, pero bueno, había páginas que decían eso, que decían que cancelaban última hora, y entonces eso nos iba a mover todo el viaje. Y fue también complicado hacer la reserva porque no te la dejan hacer mucho tiempo antes. Yo estuve llama y llama porque la página estaba caída. Estuve llamando varias veces hasta que me hicieron favor de hacerme la reservación. También otro dato que no queremos olvidar en ningún otro video es el reservar una cabina. Con cabina, sí. Reservar muy recomendable reservar la cabina, muy cómoda la verdad. Sí. Todo el ferry creo que tiene 40 cabinas y tiene muchas salas de descanso para los que simplemente no tienen la cabina y son sillones muy cómodos, salas que tienen películas todo el tiempo, pero sí vale la pena la cabina porque tienes tus camas, tienes tu baño propio y bueno, pues, llegas muy temprano, en este caso llegamos un poquito antes de las 6 de la mañana. De las 6 a La Paz. A Pichilingui, y bueno, pues ya sales bañadito y desayunado, ¿no? Entonces vale la pena la verdad que lo renten, pero sí, como dice Adriana, no está tan fácil porque nosotros nos fuimos en enero. Bueno, el ferry lo tomamos en los primeros días de febrero. Sí, febrero, sí. Entonces si lo queríamos reservar desde noviembre, diciembre, pues no había fechas, estaba cerrado y eso nos complicó un poquito. Y la cuestión, entonces fuimos definiendo ciudades que nos llevaran allá y de regreso, ¿no? En el plan ideamos que no fueran tramos muy largos para manejar, es decir, no de 12 horas o de 9 horas, porque queríamos ir disfrutando del paseo, ir viendo las ciudades y los pueblos, y entonces eran tramos de 2 a 5 horas en general. Excepto algunos tramos más largos que tuvimos en Estados Unidos, porque no había otra cosa. Claro. O sea, por ejemplo, entre Boise, Idaho y Salt Lake City, pues no había otra ciudad realmente que valiera la pena detenerte. Eran pueblitos sí. Pero no, nada que hubiera algo interesante que ver, ¿no? Entonces por eso ya ahí los tramos se hicieron un poco más largos, pero bueno, es parte del diseño, digamos, de cómo están las ciudades, tanto en México como en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Otra cosa de la planeación fue también hacer el equipaje. Vamos a luego hacer también un video, aunque sea pequeño, para decirles qué más o menos llevamos en el equipaje. La verdad es que finalmente llevamos muchas cosas, pero casi todo lo usamos, o prácticamente todo lo usamos. Todo, sí. De hecho, hasta tuvimos que comprar allá otra chamarra porque sí hacía mucho frío
ya muy al norte en Estados Unidos y en Canadá, y la verdad, la idea cuando hace frío es vestirse por capas, aunque lleves camisetitas como estas que tenemos nosotros, te sirven abajo y luego encima te pones otra más gruesa y así vas por capas. Sí quedas como el hombre Michelin. Sí, medio incómodo, pero andas calientito. Pero es la única manera de estar calientito porque la verdad da mucho frío. Entonces el equipaje era otra cuestión porque íbamos a pasar prácticamente por todos los climas, ¿no? Desde Guadalajara, que estaba caluroso, Mazatlán estaba caluroso, Los Cabos ya no estaba tan caluroso, y conforme fuimos subiendo, pues obviamente el calor se desvaneció absolutamente. Nos encontramos mucha nieve, que también tenemos video de mucha nieve, pero también esto es muy importante y es muy interesante. Cómo fuimos armando este viaje, pues fue poco a poco, se fueron integrando ciudades al primer esbozo, y para mí, bueno, todo valió la pena. La ciudad más bonita, San Francisco. Sí, es una ciudad bellísima. En México, La Paz me encantó. La Paz es maravillosa. Mazatlán está Y bueno, precioso. como dice, vean, luego les platicamos, Sí, pero sí. sí, en la planeación vean muy bien. No siempre el Airbnb es más barato que el hotel. Entonces tienen que ir viendo que en las ciudades que te sale más barato y que es más cómodo, ¿no? Y no siempre es mejor. Vamos a No hacer siempre también es un mejor. video de Airbnb y los consejos que les damos ahora ya con la experiencia de haber rentado como 18 Airbnb, y en unos nos fue muy bien, fueron maravillosos, otros más o menos buenos y unos realmente muy malos. Que nos fue, que estaban muy feos. Sí. Pero hay opciones sí, también. Hay opciones y hay que leer las letras chiquitas. Sí, no es de que esté horroroso y ya te quedaste ahí. No. No, hay opciones, entonces se puede cancelar. Y bueno, pues esa es parte de la planeación. La planeación es también el costo de gasolina, el costo de los peajes. En Estados Unidos a veces es complicado saber el peaje porque hay carreteras que te sigues y pues no te das cuenta que es de cuota, ¿no? Entonces ahí corres el riesgo de que te multen, pero no es porque no quieras pagar, sino que pues, no hay casetas como aquí en México, ¿no? No, se paga con el tag. Se paga con un tag y pues... Como el IAB, pero desafortunadamente no hay uno general para todo Estados Unidos, como que pudiéramos adquirir uno en el Oxxo como aquí. Cada estado tiene el suyo. Cada estado tiene el suyo. Entonces hay que comprar uno por estado y pues es un bemol, la verdad. Sí. O bien poner a tu navegador que sean en Estados Unidos carreteras sin peaje, ¿no? Sin peaje. Porque en México recorrer sin peaje pues sí es un riesgo. Conlleva un riesgo lamentablemente, ¿no? Sí, muy triste, pero sí. Pero esas partes son importantes, la gasolina, los peajes. Y si vas a entrar a museos, la comida. Uy, sí, la comida. Sí, es una planeación bastante amplia que debo decirle que el 99% lo hizo Adriana. Ya nada más era ahí el que decía sí, está bien. Sí, está bien, ahora sí, vamos. Pero es muy detallado, le lleva mucho tiempo. Sí. Y sobre todo lo que hizo fue determinar cuáles son los lugares más turísticos en cada ciudad, ¿no? Entonces ya no llegabas y ahora dónde vamos, sino que hay que ir aquí, aquí, aquí y aquí, y entonces pues ya visitabas los principales puntos. Pero es importante que le dediquen un muy buen tiempo a la planeación, para que disfruten más del tiempo que están en cada ciudad, ¿no? Y que no se te pase a ver algo, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé a investigar todo lo de Baja California, me di cuenta que había pinturas rupestres en todo el estado y vimos cuál era la más factible, ¿no? También, por ejemplo, que en Guerrero Negro íbamos a ver las ballenas y fue muy fácil contratar las ballenas por la época en la que fuimos, pero también están las salinas y no había tours casi disponibles para las salinas porque se dedicaban a las ballenas. Como era la temporada de ballenas, pues todo el mundo te quería llevar a las ballenas. Así es. Pero el tour a las salinas es una maravilla. Ahora contratamos una persona que sí nos llevó a las salinas y él me recomendó a la persona encargada de una de las zonas de pinturas rupestres. Hablé con ella por teléfono,
me dio los datos generales y así es como fuimos. Ya cuando hagamos este recuento, les volvemos a recordar estos datos, pero son muy, muy buenos. Es muy bueno estar planeando realmente qué queremos hacer en cada lugar, porque es lo que nos da la base del viaje, ¿no? O sea, no es nada más hospedarte y llegar al sitio, sino también hacer cosas bonitas, divertidas, entretenidas y culturales en cada lugar. Así es. Pues muy bien, nos despedimos entonces. Muchas gracias por estar aquí en nuestra sala.